desde una laguna que cuenta la leyenda que no tiene fondo, hasta el techo de la provincia de Soria. Del verdor de la mayor extensión boscosa de pino de la península ibérica, hasta paredes que desafían a la fuerza de la gravedad. De las grandes masas de agua creadas hace más de 2 millones de años y que parecen espejos, hasta minúsculos riachuelos que serpentean en los páramos hasta despeñarse en forma de cascadas. Este es nuestro destino, el Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, más de 4.600 hectáreas de poderoso paisaje. Solamente las corrientes de agua que buscan al río Duero parecen dar movimiento a un territorio aparentemente sumido en la masa absoluta de las quietudes. Este entorno fue labrado por el hielo, que hace millones de años se acumulaba en las cotas más altas, a más de 2.000 metros de altitud, y que poco a poco, con oficio e impulsado por la fuerza de la gravedad, descendía y arrasaba todo a su paso. El resultado de aquel movimiento son lugares como estos, la laguna de Urbión a los pies del pico que le da nombre. La laguna helada, un espejo natural a más de 2.000 metros de altura. O la mítica Laguna Negra, musa de decenas de escritores e inspiración de legendarios relatos. Hoy el viaje habla de límites, los que la naturaleza marca. Algunos son insalvables y otros ponen al ser humano en su última frontera. Un lugar en el que tan pronto la naturaleza cautiva y anula el juicio, como se muestra inclemente, inhóspita y hasta peligrosa. Esto es el Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, la última frontera soriana. La comarca de Tierra de Pinares esconde algunos de los mejores paisajes glaciares de la península ibérica. En su vertiente burgalesa son las lagunas de Neila el máximo exponente de un entorno creado por el hielo. Y apenas a 50 kilómetros al oeste de ese parque natural se encuentra el de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, ya en la provincia de Soria, en su límite con La Rioja. Vinuesa es la cabeza de la comarca pinariega y es precisamente allí donde comienza el ascenso en busca de esa última frontera labrada hace millones de años por inmensas cantidades de agua congelada. Bienvenidos a la Casa del Parque de la Laguna Negra. Nos encontramos en el corazón de la comarca de Pinares, en la localidad de Vinuesa. El Parque Natural de la Laguna Negra se encuentra en la comarca de Pinares, en las áreas de mayor altitud de los núcleos municipales de Vinuesa, Ciruelo de la Sierra y Covaleda. Para llegar hasta la Casa del Parque tenemos que dirigirnos hacia la provincia de Soria, la capital, y desde ahí coger la carretera 234 en dirección Burgos hasta la localidad de Cidones, donde encontraréis indicaciones sobre el acceso a la Casa del Parque. Llegaréis a la localidad de Vinuesa,
Y nada más entrar al pueblo pasaréis el río Revinuesa y ahí tenéis la carretera de acceso hacia la Casa del Parque. Tenéis que visitar este parque natural para poder descubrir diferentes ecosistemas boscosos que aquí dan lugar a una de las mayores áreas boscosas de la península ibérica y mejor conservadas. Descubrir el pino silvestre, protagonista de este parque natural, sus sendas, cascadas, las lagunas glaciares, la Laguna Negra, una de las más conocidas, pero hay muchas otras por descubrir, la Laguna Helada, la Laguna Larga, poder acceder hasta el punto más alto del parque natural, que es el Pico de Urbión, o encontrar el río Duero en su nacimiento. La riqueza micológica ahora en otoño, que en esta época del año está en su punto álgido y supone un atractivo turístico muy importante para la zona debido a la variedad de setas que podemos encontrar. No hay excusa para no perderse en el Parque Natural de la Laguna Negra y los circos glaciares de Urbión. Este es el icono del Parque Natural, la Laguna Negra. Cada año la visitan más de 126.000 personas, el equivalente a 3 veces la población de la ciudad de Soria. Desde la Casa del Parque y en apenas 14 kilómetros, hemos superado más de 600 metros de desnivel hasta llegar a la mítica cota de los 1.755 metros. Desde aquí se contempla el paisaje que inspiró a Antonio Machado para escribir la leyenda de los hijos de Álvar González, que mataron a su padre y lanzaron su cuerpo al fondo de esta laguna de agua transparente y muda, y a la que Pío Baroja recomienda no acercarse, porque una mujer que vive en el fondo mata a todo aquel que se acerca a ella. Nos encontramos en la Laguna Negra, que es el punto más emblemático que da nombre al Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. El Parque Natural tiene un total de 4.800 hectáreas, es un parque natural fundamentalmente forestal y de altura, de alta montaña. Todo el parque se encuentra por encima de los 1.800 metros de altura. Engloba sobre todo 3 localidades del norte de la provincia de Soria: Duero de la Sierra, Covaleda y Vinuesa. Y la característica fundamental es que sobre todo es terreno público. El 98% de la superficie es terreno público perteneciente al Ayuntamiento de Duero, Ayuntamiento de Covaleda y a la mancomunidad de los 150 pueblos del Ayuntamiento de Soria. Lo fundamental de la altura de este parque que podemos ver es la vegetación que la acompaña. La especie principal es un parque eminentemente forestal y la especie principal es pino silvestre, sobre todo ligado a la explotación que ha habido tradicionalmente en esta zona. Todas las industrias y todo el sector de la explotación de madera está muy ligado al pino silvestre, que es la especie que vemos. Sobre todo en este fondo vemos acompañado de otro tipo de especies de este parque natural, como son hayas, servales, sobre todo en el caso del haya, que es el límite meridional europeo de esta especie. Y toda la parte de arriba, el origen de este parque. Es un origen cuaternario, un origen glacial cuaternario, y son los restos del efecto de esa glaciación sobre el terreno. Tenemos un círculo glacial, los umbrales y la laguna, claro ejemplo de laguna glacial de origen cuaternario. Está marcada por el circo y el umbral glacial, contenida por la morrena que dejamos a la espalda, una morrena en perfecto estado de conservación, y los bloques erráticos, que son los bloques de piedra que tenemos sueltos, que son los que origina el glaciar a su retroceso. Marcados en este caso que hace esta laguna especial, que están marcados por la mezcla de vegetación. El pino silvestre, hayas, servales, un montón de especies que le dan sobre todo este color característico durante el otoño a esta laguna. Pues para un profesional forestal esto es como ver cumplida tu vocación. Es dedicarte por una parte a la gestión pura y dura, como es la parte de explotación de la madera, explotación de monte, y por otro lado, sobre todo la conservación. Y el que ciertos valores naturales, a través de la protección y la conservación del parque, no se pierdan. Y lo que hemos recibido, la herencia de unos antepasados que ha recibido el monte en estas condiciones, a través del aprovechamiento comunal de estos montes, que no se pierda con el paso del tiempo.
Junto a Óscar aún quedan muchos metros por ascender en busca del límite vertical del parque, que se sitúa por encima de los 2.000 metros de altura. Mientras, nos perderemos por los descomunales pinares de estas tierras. De Covaleda parte una pista que nos sume en un mar de pinos. La senda de los abuelos discurre entre árboles que han sobrevivido a los más severos inviernos y a vientos que han retorcido sus troncos hasta crear formas imposibles. Con Antonio atravesamos este bosque de gigantes hoy sumido en la niebla. Caminamos en busca de aquel al que los covaledanos conocen como Pino Rey. Seguimos en el Parque Natural de la Laguna Negra, pero en este caso hemos cambiado un poco de vertiente. Estamos ahora en el municipio de Covaleda. Y hemos venido hasta aquí para poder observar este ejemplar de pino silvestre que tengo a mis espaldas, que es el conocido como Pino Rey. Está englobado dentro del catálogo de árboles notables de Castilla y León. Pero no es el único de esta zona, tiene otros hermanos o primos de características muy similares. El catálogo de árboles singulares de Castilla y León recoge aquellos ejemplares de flora, en este caso árboles, que tienen unas características peculiares, fundamentalmente edad, tamaño, forma. En este caso lo aúna un poco todo. Es un ejemplar magnífico, muy recto. Este árbol seguramente creció aquí de una forma casi adhesada. Seguramente en aquellos años, estamos hablando de hace 400 o 450 años que tiene este árbol, pues aquí habría bastante más ganado y por tanto el monte no estaba tan denso como ahora. Entonces eso hizo que creciera, que tuviera nutrientes para él solo, que creciera bien. Eso sí, azotado por los vientos, como muchos otros que hay por aquí que están muy retorcidos por la influencia del viento, pero este ha crecido en unas condiciones magníficas. Es un árbol muy recto y de unas características espectaculares. Todos los árboles singulares intenta proteger un poco su entorno y eliminar la competencia de aquellos otros árboles que poco a poco van medrando y van creciendo, por un lado para poder observarlos con facilidad y por otro lado también para que tengan unas condiciones de vida los años que les resten, que muchas veces ya no son demasiados porque son ancianitos, vivan en las mejores condiciones posibles. Hay otra serie de árboles de características muy similares a él. Entre todos ellos se señalizó ya hace unos años una ruta, que es la ruta de los abuelos del bosque. Es una ruta muy cómoda, corta, de 1,5 kilómetros, 1,8 kilómetros, que puede hacer todo el público y que ahora se está englobando dentro de un programa que se lleva desde la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural, que es la de paseos saludables, rutas en el medio natural, visitando parajes muy peculiares y no buscando tanto el hecho de hacer deporte y hacer una actividad de senderismo, sino de disfrutar de la contemplación, de la observación, de los sonidos, de los olores, o sea, acercarse a la naturaleza de una forma mucho más amable. En mi caso la naturaleza me aporta tranquilidad, paz, serenidad. También utilizo la naturaleza para la práctica deportiva, pero muchas veces simplemente el estar sentado contemplando un buen paisaje, en silencio, con poca gente alrededor, o por ejemplo pasear en un bosque un día como hoy que no hay nadie, con este clima, esta temperatura, pues te aporta una paz y una tranquilidad que yo creo que son necesarios. Este es el mayor pinar de Europa, la mayor masa boscosa de la península ibérica y en los últimos 100 años no ha sufrido ningún incendio. El lugar es considerado por los vecinos de la Tierra de Pinares como algo suyo. 100.000 hectáreas de pinos, sabinas, hayas y robles que no son solamente vegetación. Probablemente esta es una de las rutas más desconocidas del Parque Natural. Continuamos en el término municipal de Covaleda. A través de un estrecho sendero nos guiamos por el rumor del agua, que en este espacio protegido, recuerden, lo es todo y lo puede todo. Nuestro objetivo es llegar a la cascada del Peñoncito.
Bienvenidos a Covaleda, bienvenidos a la ruta de las cascadas. Ahora mismo estamos en la ruta de las cascadas, en la que estamos en la cascada del Peñoncito y tenemos otras dos cascadas más, la Ojeda y el Chorrón. Una cascada, como veis, con un encanto precioso, relativamente desconocida, aunque lleva aquí muchos años, por supuesto. Este río nace más o menos en la zona que se denomina el Muchachón. Habría una fuente más o menos que le podría dar el punto de partida, que es la fuente de la Hilandera. Creo que hay otra también a la parte de arriba, pero bueno, entre esa zona es donde nacería este río, que hasta que fluye al Duero pues es espectacular. La gente del pueblo no se le había dado el nombre que tenía, ¿no? Y que no había visitantes o no se le había dado ese conocimiento para que la gente la visitara. Entonces, por lo tanto, es una cascada que aunque lleva muchos años, pues la ha visitado relativamente poca gente y esperamos que la gente se acerque a conocerla, ¿no? Pues como estáis viendo, es un entorno, ¿no?, que aparte de la visualidad que tiene, ¿no?, ese olor a naturaleza que podemos ahora mismo disfrutar, ¿no?, para sentir con todos los sentidos. O sea, es algo y vamos. Es una ruta que está diseñada tanto para gente en familia como para quien la quiera hacer de una forma más aventurera, ¿no? Puedes venir andando desde el pueblo, desde Covaleda, o puedes dejar el coche donde lo hemos dejado, en el parking donde pone Fradeguías, que se le llama, y desde ahí puedes subir andando hacia aquí, ¿no? Si vienes desde el pueblo, pues tendrías una hora más de camino, también muy espectacular la trayectoria, y si vienes en coche, bueno, pues desde que dejas el coche, ¿no?, hasta que llegas aquí, pues es una ruta, una senda con un encanto de bosque mágico. La sensación que te da cuando subes a la cascada, ¿no?, o a esta ruta, es que vas por un monte virgen. No hay más civilización hasta llegar aquí. Una senda estrecha en la que se ve que el hombre prácticamente no ha hecho ninguna operación de corta de maderas, y tiene ese encanto, ¿no?, de estar en la naturaleza pura. Tres pueblos forman parte del espacio natural. A través de Vinuesa, la cabecera de la tierra de Pinares, iniciamos nuestro ascenso hacia el techo de la provincia de Soria. En Covaleda nos perdimos por el mayor pinar de Europa en busca del pino rey. Y ahora nos desplazamos hasta Duruelo de la Sierra para cambiar la perspectiva de las cosas y levantar los pies del suelo. En el paraje de Castroviejo, Cristina propone a todo aquel que se atreva a colgarse con ella una forma diferente y muy intensa de conocer el parque natural. Nos encontramos en Castroviejo, muy cerquita de Castroviejo, en el paraje de Cuerda la Graja, donde, como podemos ver, está situada la vía ferrata llamada con el mismo nombre, Cuerda la Graja. Una vía ferrata es un camino que engloba pues, un poco de senderismo entre las rocas y lo que es un poquito de escalada. Una ferrata normal engloba los niveles desde el K1, que es el nivel más básico, a una K7, que es el nivel más complicado. Nos encontramos en una ferrata que incluye los niveles del K1, K2, K3 y K4, lo más difícil. O sea que es una ferrata sencillita que la pueden hacer desde niños a partir de 12 años, 1,40 de altura y 40 kilos de peso. Hasta ya, por ejemplo, mis últimos clientes del año anterior, que fueron unos señores de 72 años. Nosotros somos Aventura Urbión, nos encontramos en la base en Duruelo de la Sierra y con una caseta de madera en la zona donde vamos a dejar los coches, que es Castroviejo. Nos pueden encontrar en la página web aventuraurbion.com, en el Facebook Aventura Urbión. Lo que aporta es ver la montaña desde otro punto de vista totalmente diferente. La primera vez que subimos a la ferrata nos dimos cuenta que, bueno, pues qué paisajes tan espectaculares podemos tener aquí, que normalmente vas por un sendero y no te das tanta cuenta, y cuando te subes a una roca a muchos metros de altura, pues puedes ver bueno, pues todo lo que es la sierra desde otra perspectiva totalmente diferente. Desde aquí lo que podemos ver, desde el pantano de la Cuerda del Pozo, que lo tenemos hacia la derecha, seguimos por Covaleda, vemos aquí a nuestros pies Duruelo de la Sierra, llegamos a ver Regumiel, Canicosa y Bilbiestro, ya pueblos de la provincia de Burgos. Bueno, en este punto estamos casi terminando lo que es la vía ferrata. Hemos pasado por 4 puentes increíbles, hemos pasado por el K4, que lo tenemos a nuestra derecha, pasamos por la chimenea que nosotros llamamos, venimos a este puente y ya terminamos con un K3, el mirador de la ferrata, y lo que es la tirolina de casi 200 metros que nos vamos a encontrar para bajar ya al suelo.
Así que vamos a volver a ponernos los equipos y vamos a terminarla. Broken promises told left us out on our own. We will outlast the dark. The night has swallowed the day. Fire up the torchlight the way. We are more than just a flash in the pan. We are more than just a flash in the pan. We'll be waiting for the Volvemos a poner los pies en el suelo. Retomamos aquella primera ruta en la que buscábamos superar la barrera de los 2000 metros de altitud. El camino a seguir, el que marca el agua. Esto es pura física. Todo lo que baja proviene de un lugar más alto. Llegar hasta aquí es fácil. Basta conseguir una pasarela de madera que bordea la Laguna Negra y dejarse guiar por el bramido del agua que se estrella contra las rocas. Si la Laguna Negra era quietud y silencio, aquí el ruido es el protagonista. Esta es la cascada que llamamos de la Laguna Negra, aunque realmente el agua no viene de la Laguna Negra porque está ahí abajo. Este agua viene de las lagunas más pequeñas que hay entre el Urbión y la Laguna Negra. Ahí hay trampales, turberas, que van almacenando agua durante todo el año y nos la van dejando salir poco a poco durante el verano. Y ahora por suerte ha empezado a llover este otoño más o menos bien y tenemos pues la cascada pues bien bonita con agua. Y es lo que digo, este otoño que está lloviendo bastante bien, está haciendo que los árboles tengan agua y entonces van cambiando el color de las hojas poco a poco. Si no hubiera llovido, se habrían secado directamente, pero este otoño tiene pinta de ser un otoño muy bonito, como ya se ve en la Laguna Negra, los herbales que hay por aquí, algún abedul, va a ser un otoño bonito. El Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión ya casi lo dice el propio nombre, ¿no? Realmente tiene algunos pequeños circos glaciares, tiene lagunas de origen glaciar, 669 especies inventariadas de vegetación. Realmente hay una cantidad de diversidad de hábitats pequeños, como esta pequeña cascada con zona húmeda, hay unas piedras en las que le da mucho el sol, hay pequeños trampales, hay muchísimos pequeños hábitats. Son como una especie de refugio de especies que fueron muy abundantes cuando en toda la península ibérica había más agua y más frío. Con un cambio climático paulatino, que se ha ido haciendo cada vez más seca las condiciones, esas especies que estaban conectadas incluso con Pirineos, con la cordillera cantábrica, se han ido quedando refugiadas en las zonas más frías y más húmedas, como nos da esta sensación de este día de hoy. Poco a poco se van quedando como en los sitios más fríos, más húmedos como este, y cuando vuelva a cambiar el clima, que volverá a cambiar cuando sea, a condiciones otra vez más frías y más húmedas, las especies que se han quedado aquí refugiadas volverán a extenderse. Ahora mismo los parques naturales, y la Laguna Negra es un ejemplo de ello, pues lo que están permitiendo es que la gente disfrute la naturaleza. Y es una cosa que tiene que ocurrir, la gente se tiene que emocionar, disfrutar de la naturaleza. El problema, pues que es un nuevo impacto que hasta ahora no existía en esta zona. El parque puede regular qué se puede hacer en cada sitio y qué no. Hay una serie de sendas que discurren por todo el parque y puedes ir desde la Laguna Negra a distintos parajes y distintos parajes dentro del propio parque. Entonces, utilizar las sendas y procurar no salirse de ellas, porque normalmente lo que hacen las sendas es ir por las zonas más resistentes y donde están esos pequeños hábitats que tienen ahí a las plantas
como refugiadas, pues que de esas zonas la gente no las pise. La gente que pasamos aquí todas nuestras jornadas de trabajo, vamos viendo cómo va evolucionando la vegetación, ¿no?, a lo largo del año. Dentro de unos días el color de estos herbales será distinto, o sea, el otoño ya es la mejor época en cuanto a ver los cambios de la vegetación, ¿no? Ir viendo cómo va llegando la nieve, cómo se va transformando en hielo, y luego empieza el deshielo, y luego empieza la primavera poco a poco, y luego llega el verano y van fructificando unas especies antes que las otras, porque es así, cada una lleva su ritmo. Yo llevo aquí 15 años, a mí me gusta ir viendo como, te digo, pero si ya tengo incluso memoria de cómo han sido distintos unos inviernos a otros, viendo la repercusión de que un invierno sea más duro que otro, que un verano sea más extenso que otro, entonces le da un dinamismo al paisaje que yo creo que vale la pena seguir viniendo cualquier día del año. La senda del Collado de la Laguna Negra es una de las mejores opciones para acercarse al Pico de Urbión, custodio de estas tierras. Tras un pronunciado ascenso, el terreno concede una tregua. El altímetro marca 1950 metros de altura, donde una explanada se abre a un balcón natural que nos permite tomar conciencia de dónde nos encontramos. A mis pies, la Laguna Negra, y hasta donde la vista alcanza, un mar de pinares que se extiende hasta el infinito. El Parque Natural está dividido en dos zonas, una zona de reserva y una zona que digamos que es de especial protección o de zona limitada de uso especial. Nos encontramos en el mirador de la Laguna Negra, estamos en el centro del área de reserva del Parque Natural, es decir, en la parte más alta, estamos en el entorno de los 2000 metros. La zona de reserva es la zona de mayor protección del parque, es la zona más alta, por encima de los 2000 metros, y aquí simplemente el acceso es andando, solo vehículos de emergencia o vehículos de servicio, y sobre todo no se permite más que actividades de uso público, ni ninguna nueva construcción, ni nuevos caminos, o sea, solo pequeños refugios, o los pequeños caminos para situaciones de emergencia, como rescate de heridos o cualquier otra circunstancia. Y estamos en un punto que es uno de los más espectaculares del parque, para el que solo podemos llegar andando, bien desde la propia Laguna Negra o bien desde el propio Pico de Urbión, que se queda a nuestra espalda. Podemos ver las dos características que dan nombre al Parque Natural. Por un lado podemos ver la Laguna Negra y por otro lado vemos los circos glaciares, que es el Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. Lo particular de los circos glaciares es una formación por debajo de las crestas un monoclinal que está formado por una ligera pendiente que acaba siempre en una cresta. Y la particularidad es que los circos se forman en la base de esa cresta en una orientación nor-noroeste, que es una orientación extraña porque va a sotavento de los vientos dominantes, que por un lado impide la acumulación de nieve, pero por otro lado, al estar siempre en la umbría, favorece la acumulación de hielo y que se formen estos pequeños nichos de sobreexcavación al fondo de la cresta, que es lo que da lugar a las lagunas, al complejo lagunar que hay en el entorno del Urbión. En esta zona vemos las dos zonas del Parque Natural. Por un lado, el pinar de pino silvestre, que forma parte de la masa más grande de Europa de pinar silvestre continuo entre las provincias de Soria y Burgos, masa de pino forestal silvestre y ordenado. Y por otro lado vemos ya la parte límite, el límite altitudinal 1800 metros de esta especie, y vemos ya la parte desprovista de vegetación, que es la zona de reserva del Parque Natural, donde vemos ya las crestas y los picos característicos como el pico Zorraquín. Allí dejaría un mojón alto y a nuestra espalda queda el Pico de Urbión, que podremos verlo desde la Laguna Helada, que vamos ahora por ella.
Decenas de kilómetros de caminos forman una laberíntica red que vertebra todo el parque natural. El hombre ha conseguido abrir vías para moverse por un entorno extremo. Uno de esos últimos espacios ganados a la naturaleza es el conocido como Ruta de las Cascadas de Covaleda. Esta es una senda circular de 7 kilómetros de longitud que discurre entre espesos bosques que cuando se abren suenan así. Pues estamos en esta segunda cascada, esta segunda maravilla de la Ruta de las Cascadas que estamos visitando hoy. Estamos en la cascada del Chorrón. Es una cascada distinta a la del Peñoncito, pero tiene también su encanto natural, es naturaleza pura. La Ruta de las Cascadas, bueno, pues se empieza a trabajar sobre ella desde hace como unos 6 años. Hay un grupo de voluntarios en Covaleda, gente que más o menos ya tiene tiempo para poder disfrutar, pues está jubilada y tal, que están haciendo esta labor de marcar esta ruta y otras tantas del Monte de Covaleda, adecuarla para que la gente la pueda visitar con una facilidad más o menos entre comillas, ¿no? Sin alterar el medio, que es lo fundamental, que el paisaje sea natural. Ahora mismo pues hay que dedicarse también gracias a esta gente, los voluntarios de Covaleda, que son los que están haciendo este sacrificio. Esto, como veis, es monte puro y duro, ¿no? Es el 100% de naturaleza de lo que se puede encontrar hoy ahora mismo en Soria y en España. Si no hubiera sido por esta gente, ¿no?, que han hecho este camino, pues hace como 10 años era prácticamente imposible poder entrar aquí. Entonces, gracias a que estas sendas se han hecho y estos marcajes, podemos ver estos encantos que ahora mismo tenemos en esta ruta. De la serenidad que transmiten las cascadas de Covaleda a un lugar que obliga al cuerpo a generar adrenalina y a ponerse en alerta. En Duruelo de la Sierra, en la vía ferrata de la Graja, Cristina ya lo tiene todo listo. Yo, por decirlo de alguna manera, no estoy tan preparado. Venga, Sergio, pues empezamos. Tendríamos que meter mosquetón azul visto hacia mí para ver que siempre el cierre está bien cerrado, ¿vale? Visto siempre de frente, la abertura de frente a la roca, la parte más gordita debajo. Cogemos y metemos por aquí. Nos vamos siempre sujetando a la línea de vida, ¿vale? Y en cuanto veamos un tramo volado, en vez de ir de lateral, vamos así. De frente, bien seguros. Y luego, muy importante, la línea de vida, para que sea segura, tiene que estar siempre de nuestra cintura hacia arriba. Los tramos van desde anclaje de la pared a anclaje de la pared, ¿vale? Entonces, cuando te diga tipo bolso, eso sí, para subir, cuando vayamos a subir, pasamos la mano por aquí y ya seguimos. Y una palabra muy importante, no podemos ir juntos, tenemos que ir separados. Yo, cuando esté en el otro anclaje, te diré libre, vale, Sergio, y entonces eso quiere decir que tú puedes entrar a la siguiente zona. Vale. Cuando llego aquí digo libre, Sergio, y tú pasas. Libre. Y ahora sí que ya no tenemos que cruzar los pies. Ahora vamos paso a paso y mira, buscamos las ayudas. Mira dónde está la ayuda, ¿ves? Aquí. Pierna derecha, tenemos una ayuda. Pero tenemos que cambiar porque hay otra debajo que no la vemos. Ponemos la pierna derecha arriba y la pierna izquierda debajo. Y ahora, ¿qué hacemos? Buscamos la ayuda que está debajo de la roca y cuando vengas aquí la ves. Nada, súper fácil, Sergio, no lo pienses, sí es muy fácil. Libre, Sergio. Además de los arneses y el casco, Cristina va a tener que armarse de paciencia y de serenidad. Lo del nervio ya es cosa mía. Libre. Fíjate, vale, a la cadena, en cuanto te metes a la cadena se tensa. Eso es, venga. Tocará esperar para conocer el desenlace de esta truculenta historia y descubrir si logro llegar al final o si mi guía desiste y me deja colgado. Más relajante es el plan que nos propuso Óscar.
Con él comenzamos en la Laguna Negra, a unos 1.700 metros de altura. Después ascendimos hasta llegar al mirador, rondando los 1.950 metros. Y después de una caminata, por fin alcanzamos la cota de los 2.000 metros, donde un espejo en forma de laguna recibe al visitante. Nos encontramos en la Laguna Helada. Aunque la Laguna Negra es la más conocida de este entorno y la que da nombre al Parque Natural, existen otro tipo de lagunas dentro del Parque Natural con la misma importancia ambiental y ecológica que tiene la Laguna Negra, aunque no tengan ese marcado cultural que tiene la laguna anterior. Esta laguna es la segunda en importancia del Parque Natural. La Laguna Helada tiene 2,6 hectáreas, frente a las 3,3 que tiene la Laguna Negra, pero posee las mismas características que la Laguna Negra. Frontal rocoso y una morrena de contención, que es lo que sujeta la laguna. Como curiosidad, en esta laguna podemos ver los efectos de la era glacial del Cuaternario y uno de los elementos característicos como son los bloques heladores. Son bloques de piedra muy grandes que se disponen en máxima pendiente y que se mueven constantemente. Estamos en un suelo que se congela y el efecto de la congelación al descongelar hace que el bloque se mueva, distancias muy pequeñitas, y podemos distinguirlo porque vemos delante de la piedra una pequeña elevación del terreno y por detrás el surco, de ahí el nombre de bloque helador. Y como curiosidad está este arroyo, el arroyo de la Laguna Helada, que es el que al final acaba vertiendo su agua en la cascada de la Laguna Negra, aunque no acaba este agua de la Laguna Negra, sino que se une con el agua excedente de la Laguna Negra para formar el arroyo de la Laguna Negra. Nos encontramos aquí a 1995 metros de altitud. El paisaje cambia con lo que hemos visto en la Laguna Negra. Desaparecen una determinada tipo de especies y nos quedan simplemente ejemplares aislados de pino silvestre, ya con versiones muy enanas, afectadas por el viento, por el hielo, la nieve, aunque el efecto de la nieve y el hielo cada vez es menor, por el efecto del cambio climático. En las alturas de noviembre, diciembre sería normal encontrar ya todo este paisaje nevado. Ahora las nieves es enero, marzo. Tenemos también otra serie de lagunas en el entorno, justo la Laguna Negra, justo cuando coronamos en el alto la cresta de la Laguna Negra, a mano izquierda encontramos la laguna La Senda Mala, una laguna mucho más pequeñita en extensión y que tiene la particularidad de una flor muy pequeñita de color blanco, muy ligado al ganado vacuno. Y desde esta Laguna Helada, nuestro camino hacia Urbión, que nos queda 1 hora y pico para llegar a Urbión, tenemos la Laguna Larga, otra laguna de similares características a la Laguna Helada, pero un poquito más pequeña. Recordad que aunque es un parque natural que parezca que es fácil andar, que no hay muchas pendientes, recordad que estamos en alta montaña, que aquí estamos ya por encima de los 2.000 metros y que aunque las rutas están muy bien señalizadas, conviene no salirse de ellas y venir bien preparados, sobre todo calzado de montaña, proteger tobillos y tener previsto ropa de abrigo, que siempre en alta montaña se puede montar una tormenta en el momento menos pensado. Desde la Laguna Helada, poco más de 3 kilómetros nos separan de los 2.228 metros de altitud del pico de Urbión y de la Laguna de Urbión, ya en La Rioja. Pero eso es harina de otro costal y quién sabe si de otro programa. Esto es alta montaña y la prudencia debe acompañarnos en cada paso. Más sencilla es la ruta de las cascadas, donde se cumple aquello de no hay dos sin tres. Después de conocer la del Peñoncito y el Salto del Chorrón, vadeamos las aguas del río Ojeda para alcanzar la tercera de nuestras cascadas. Hemos venido a ver la ruta de las cascadas, hemos visto la cascada del Peñoncito, la cascada de la Chorrera y ahora nos encontramos en la cascada del río Ojeda. Lo más nombrado que tenemos por aquí es la Laguna Negra, el Pico de Urbión, el nacimiento del Duero, pero la verdad que nos dejamos estos rincones sin visitar. Nosotros en Covaleda tenemos esta ruta de las cascadas, son 4, lo que pasa que hemos venido a ver 3 y un poquito más arriba tenemos una quinta que es la cascada de la Mina del Médico.
Esta es la cascada del río Ojeda, se puede venir a ver durante toda la época del año, da igual que sea invierno porque también con nieve es muy bonito, en primavera por el deshielo de las nieves del Pico de Urbión y en pleno verano pues porque tampoco se seca y la podemos ver perfectamente. En Covaleda tenemos una oficina de turismo y allí en la Plaza Mayor se puede preguntar. El camino que hemos seguido es muy fácil para cualquier persona que venga, da igual que venga gente mayor, que vengan con niños, lo único que hay que tener cuidado un poquito en la bajada. Pero por lo demás es un camino muy sencillo que es asequible para todo el mundo. Bueno, este verano sí que hemos notado que ha venido mucha más gente, te encontrabas mucha gente a verlas, porque la verdad sí que se ha dado a conocer que tenemos una ruta muy bonita de cascadas. Bueno, pues yo mismamente no hace mucho que las he empezado a conocer, o sea, no lo había oído. Y claro, y no hace tanto, pues empezaron a ser conocidas las rutas de las cascadas y con gente que ha ayudado a abrir los caminos, pues hemos logrado que sea una ruta turística muy bonita. Yo os invito a que vengáis a ver las rutas de Covaleda que tenemos, no solo esta ruta de las cascadas, sino hay muchas más cosas para visitar en nuestro pueblo. Punto y final para la ruta de las cascadas. Ahora es el momento de intentar rematar el asunto de la vía ferrata. La cosa por ahora está así. Yo estoy colgando y Cristina trata de poner orden en esta caótica situación. Nos encontramos en el K3, en uno de los puntos más espectaculares de la vía ferrata, también en uno de los más difíciles. Como veis, está muy volado, pero llevamos muchísima seguridad. Llevamos un tipo de mosquetón francés que se llama LWC, en el que los clientes por sí mismos no se pueden soltar, con lo cual es muy seguro. Decidimos apostar por la vía ferrata porque al final es un modo de traer turismo deportivo, turismo paisajista, porque ya veis que es espectacular y bueno, creemos que puede ser un aliciente para nuestra zona. Lo que más sorprende es que al final es un deporte en el que vas muy volado, vas viendo la montaña desde otra perspectiva totalmente diferente que te hace ver algo que normalmente no ves. Y también lo más importante son los paisajes. Al final todo el mundo que viene termina diciendo lo mismo. ¿Qué paisajes? No creíamos que en Soria íbamos a encontrar esto. Quien viene a la vía ferrata lo puede hacer de manera diferente, lo puede hacer de manera libre, lo puede hacer con alquiler de los equipos, alquilando el equipo, un seguro o estar federado e ir por su cuenta, o bien puede coger un guiado, unos monitores que alquilan el equipo y que ellos mismos pues les llevan por toda la vía ferrata enseñándoles pues cómo es este deporte. Sigue pasando el puente, venga, pasito a pasito. No has perdido el miedo, ya has visto que es totalmente seguro. Venga, paso a paso, paso a paso. Venga, estás. Venga, eso es. Eso es, te ayudas a la ayuda y abajo. Muy bien, ya estás. Venga, y cuando estés seguro, haces el cambio, ¿vale? Venga, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, seguimos. Ahí, eso es donde puedas encontrarte. Venga. Mierda, el reloj. Perfecto. ¿Se te ha caído? Sí, vamos, seguimos. Vale, lo encontramos. Lo hacemos. Venga, seguimos. Bajas ahí, venga, ahí estás seguro, ahí puedes cambiar. Tira un poco de los mosquetones, vale, ahora yo voy a pasar al siguiente. Venga, ahí, baja un poquito más. Baja ahí tienes un saliente en la roca. Mira, tienes una ayuda en las manos. Venga, siempre que haya ayuda en las manos, siempre con ayuda. Venga, y ahora cogemos aquí y el pie abajo. Sergio, ya lo has pasado, ya lo tenemos. Volando entre los pinos. Así nos despedimos del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, una tierra de fronteras, entre Castilla y León y La Rioja, entre Burgos y Soria, entre el cielo y la tierra, entre la pausa y el movimiento.
Más de 4.610 hectáreas que invitan a atravesar esos confines, a descubrir mundos diferentes con un peaje. Saber que aquí es la naturaleza y no el ser humano quien marca los límites. Hoy quiero buscar el origen, pero no un origen cualquiera, sino el kilómetro cero de uno de los ríos más populares de toda la península ibérica. Ya no por su longitud, que apenas son 280 kilómetros, ni por el número de provincias que atraviesa, solamente dos, Palencia y Valladolid. Es uno de los caudales más famosos de nuestro país gracias a un refrán, ese que dice, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Pues nosotros aprovecharemos que el Pisuerga nace en la montaña palentina, para a su encuentro descubrir una de las regiones más remotas e inaccesibles de nuestra comunidad. Límite con la actual Cantabria y puerta a la meseta castellana en épocas del Imperio Romano o de la Reconquista. La montaña palentina es mucho más que las 78.000 hectáreas de bosques, cumbres y caminos. Es también la historia de los primeros ayuntamientos de España, son los relatos forjados entre las tinieblas de las minas de carbón y el legado de los guardeses de estos valles y montañas. Ha llegado el momento de comenzar la travesía. La montaña palentina, el nacimiento del río Pisuerga, nos aguarda. Podríamos decir que la montaña palentina es una encrucijada de caminos. Decenas de rutas la recorren y lo difícil es escoger una. Quizás subir a una de sus cumbres de más de 2.000 metros, perderse por alguno de los bosques o ir en busca del oso. Contar en 45 minutos lo que es este lugar es imposible. Por ello, nosotros no vamos a desviarnos de nuestro objetivo, el río Pisuerga. Hola, muy buenos días. Soy Ángeles Valle, soy monitora de la Casa del Parque Natural de la Montaña Palentina, de Cervera de Pisuerga, y os he traído aquí al Mirador de las Matas para ver un poquito desde este mirador las características principales de este espacio natural. El Mirador de las Matas lo encontramos en la carretera que va desde Cervera hacia Piedras Luengas. Es uno de los miradores, uno de los elementos de la red de uso público del parque. Esta parte es una zona forestal dominada por el roble. Esta parte es por donde discurre el río Pisuerga. Desde aquí podemos un poco hacernos idea de lo que es el parque. Dos zonas. Esta es la zona del Pisuerga, como os decía, un área más forestal, y hacia el fondo, que ahora está un poco cubierto de nubes, tenemos el área del Carrión, una zona donde domina el paisaje escarpado, el paisaje de montaña. El parque cuenta pues con una gran variedad de rutas,
rutas de, pues desde pequeños recorridos de unos 3 kilómetros a rutitas un poquito más largas. Las más largas son en torno a unos 13 kilómetros, como puede ser la Cueva del Cobre, el nacimiento del Pisuerga. Una de las rutas, pues digamos, más especial del parque, en la que se aúna un poquito todo, ¿no? Bosque, montaña, paisajes. Es una ruta muy completa. También pues restos de la historia, del entorno, de la arquitectura. La Cueva del Cobre yo creo que es una de las rutas que tenéis que hacer. Os invito a conocerla. Esa es la ruta que buscamos, la protagonista del día de hoy. Ruta de la Cueva del Cobre, o de la Fuente del Cobre, o de la Senda del Cobre, el nacimiento del río Pisuerga, que no el origen, pero no adelantemos acontecimientos. Nos acercamos hasta la localidad de Santa María de Redondo para comenzar una de las rutas más populares del Parque Natural. Y es que no todos los días se puede descubrir el nacedero de un río. Esta localidad es el último rastro de civilización antes de adentrarnos en el terreno de la naturaleza. A pesar de que apenas 40 habitantes están hoy censados aquí, en el pasado fue una próspera población cuyos orígenes se remontan a los tiempos de la Reconquista. Bienvenidos al Parque Natural Montaña Palentina. El Parque Natural Montaña Palentina se localiza en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, en 10 municipios del norte de la provincia de Palencia. El Parque Natural básicamente tiene dos cuencas que son diferentes, que es la cuenca del Carrión, del río Carrión, y la cuenca del río Pisuerga. El parque es donde nacen las cuencas altas de los dos ríos más característicos de nuestra provincia. La cuenca del Carrión es una zona con grandes desniveles, con montañas de más de 2.500 metros, con matorral, algo deforestada, donde se sitúa el macizo de Fuentes Carrionas, que es uno de los grandes macizos de la Cordillera Cantábrica. De hecho es el segundo macizo después de los Picos de Europa por las cotas de sus montañas. En cambio, la cuenca del Pisuerga es una cuenca con un relieve más suave, con presencia de muchos bosques, prados, zonas rocosas, como ocurre en el Valle de los Redondos, que es donde estamos ahora mismo, que son zonas también con mucho sabor y con mucho encanto. Tenemos 12 senderos balizados, son senderos de distintas dificultades, en principio son senderos familiares, no son de montaña, son senderos pues para hacer en 1 o 2 horas o en una mañana, los senderos más largos como puede ser el caso de Fuente de Cobre. Ocupan cerca de 200 kilómetros, o sea, es una red bastante completa y se distribuyen por casi todos los municipios del parque. Es una oportunidad muy buena pues para conocer este espacio natural. Estamos en un punto donde se juntan dos reinos, dos regiones biogeográficas, la atlántica y la mediterránea, con lo cual combinamos dos faunas completamente diferentes que conviven en este territorio, donde se mezclan los prados, los bosques, las rocas, generando un montón de biotopos diferentes. En la montaña palentina conservamos un número muy importante de endemismos botánicos, de endemismos cantábricos, como la Artemisia cantábrica, o incluso hay plantas únicas. En esta sierra que tenemos detrás hay una planta que solo se conoce en este espacio, desde Peñarredonda hasta Peñalabra, que es el Equium cantábrico. Tenemos las últimas montañas, las últimas elevaciones importantes de la cordillera cantábrica. La cordillera, si seguimos hacia el este, ya decae de manera que no encontramos otros picos de más de 2.000 metros hasta los Pirineos. Los últimos picos, de hecho, son pues, los picos de esta sierra que tenemos detrás, que es la Sierra de Peñalabra. Desde el punto de vista faunístico, el grupo de las aves, tenemos casi 150 especies de aves, como rapaces rupícolas, como los buitres, el águila real y últimamente el alimoche, que está empezando a entrar en montaña palentina. Aves forestales muy interesantes como el pito negro o el pico mediano, que abundan en estos bosques que están muy bien conservados. Y otros grupos de aves paseriformes de alta montaña muy vistosos como el triparriscos o el gorrión alpino o el acentor alpino. Estamos aquí porque os proponemos conocer la senda de Fuente de Cobre. Estamos al lado de Santa María de Redondo, que era uno de los 3 pueblos del antiguo concejo de Redondo, que es donde empieza la senda. La senda es un recorrido de poco más de 10 kilómetros que comienza en Santa María de Redondo, que va ascendiendo
finalmente se convierte en un bucle porque hay un camino de subida y otro diferente de bajada, con un desnivel más o menos de 400 metros. Es una senda muy agradable pues, para hacer en una mañana, para llevarse el bocadillo en una tarde. No es una senda de 2 horas, es una senda pues, de dedicarle un buen rato. Se pueden reconocer bosques sobre todo de roble, de haya, con otras especies como cervales, cemblones, como acebos, pastizales, zonas rocosas, y según vamos ascendiendo vamos teniendo cada vez mejores vistas del valle, que son espectaculares, o de la sierra de Peñalabra. Al final un poco el premio es llegar a la Fuente Cobre, que es una cueva, que es la cueva donde teóricamente nace el río Pisuerga. Cuando dijimos que la montaña palentina fue una próspera comarca, no era una forma de hablar. Las proporciones de la antigua estación de tren de Barruelo de Santullán, que estuvo en servicio hasta mediados de los 80 del pasado siglo, dan fe de ello. Este era el final del ramal minero de la línea Venta de Baños Santander. Esto es lo que queda de aquellos 13 kilómetros que partían de Quintanilla de las Torres, inaugurados oficialmente en 1864 para transportar carbón y personas, y que finalmente fueron clausurados en 1984. Estamos en el Parque Ferroviario en Barruelo de Santullán. Es un centro de actividades, de naturaleza y de aventura. Una antigua estación de tren que hemos restaurado y hemos hecho un pequeño complejo o un gran complejo para el ocio y la naturaleza. Vamos a hacer una cosa diferente en la montaña palentina. Vamos a disfrutar de un recorrido en Rhino, que son unos buggies 4x4, y veremos el paisaje, los bosques y demás. También hacemos bicicleta, piragua, senderismo, escalada. La montaña palentina la verdad es que tiene una situación privilegiada. Podemos hacer en los embalses y en el río y en el canal de Castilla también hacemos piragua. En la montaña hacemos todas las actividades de montaña en verano y luego tenemos flora y fauna suficiente, como vais a poder observar hoy. Así que bueno, pues si os apetece os voy a enseñar un poquito esto y nos vamos de ruta. Volvamos a nuestra ruta. La senda de la Fuente del Cobre está considerada como un pequeño recorrido de unos 12 kilómetros de longitud con un pequeño desnivel. Una de las ventajas de esta travesía es que es circular y por tanto su inicio y su final coinciden, y por si todo esto fuera poco atractivo, a cada paso ofrece sorpresas para los ojos que quieren y saben mirar. Y sin duda el oso pardo es uno de los grandes protagonistas. En la montaña palentina es parte de la población oriental de oso pardo, que serán como unos 50 ejemplares que se mueven por montaña palentina, Riaño, la zona de Liébana, incluso llegan algo a Asturias. Son como unos 50 ejemplares y una población que está creciendo. El entorno de la senda de Fuente Cobre, que ahora mismo estamos ya a 3 kilómetros de la cueva, tiene bosques de este tipo, bosques de roble y haya, que son hábitats de gran calidad para el oso. Cuando tú vas recorriendo una senda es altamente improbable que veas un oso. Los osos son muy esquivos, tienen mucho miedo al hombre y se alejan y se esconden, tienen muy buen olfato, son capaces de detectarnos. Es muy difícil o es casi imposible cuando haces la senda de Fuente Cobre ver un oso, pero lo que sí es muy fácil es ver las marcas que hacen. Son territoriales y habitualmente marcan árboles para darse información. Marcan árboles mordiéndolos, rompiendo la corteza, frotándose la espalda para dejar su olor. Lo que ocurre en las sendas del parque es que como hay una población osera importante, los osos pues piensan que nuestras balizas son árboles y las utilizan para marcar. En todas las sendas del parque y especialmente en Fuente Cobre podemos ver balizas que están marcadas por el oso. Estas marcas son los dientes del oso, lo muerde, sube, se frota, incluso se puede ver pelo. Si te acercas se reconoce el pelo del oso que se ha quedado en la baliza de cuando el oso se estaba frotando. No sabemos muy bien qué es lo que les atrae de esta madera o qué es lo que quieren decir, pero realmente es como que el oso estuviera diciendo, oye, que estoy aquí, que sepas que estoy aquí. Antiguamente lo que hacíamos es quitarlas, retirábamos estas balizas
y poníamos otra nueva para que el visitante no pensara que estaba deteriorado y que teníamos un sistema turístico de sendas de mala calidad. Ahora estamos pensando dar una vuelta a esto, mantener estas balizas deterioradas, pero informar a la vez al visitante que esto lo ha hecho el oso para que le dé incluso un aliciente al propio sendero. En la senda del cobre merece la pena ir con los ojos bien abiertos y observar todo lo que nos rodea, porque en ocasiones las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, el suelo por el que camino podría ser uno de tantos canchales que hay en la base de las laderas de muchas montañas. Pero las piedras que lo forman hacen que sea especial. Su cercanía a Santa María de Redondo podría explicar lo singular de estas formaciones aparentemente naturales. Los tejados que hay entre esta vegetación tan exuberante son los de Santa María de Redondo, que es el pueblo en el que se inicia la ruta de Fuentecobre, el nacimiento del Pisuerga. Santa María de Redondo es un pueblo típico de montaña, de la montaña palentina, con casas de piedra, madera, y bueno, pues destaca sobre todo en muchas de las casas los blasones, esos escudos que atestiguan un poco el pasado nobiliario que tuvo el valle. No en vano hay parientes de la familia Rainero de Mónaco que descienden de estos valles. Destaca también en muchas de las casas de Santa María de Redondo piedras con motivos religiosos, y eso tiene que ver porque aquí detrás también, en las Peñas del Moro, existió en el siglo XIV un convento franciscano que posteriormente fue un santuario con una advocación a Santa María de Biarce, y con la desamortización de Mendizábal aquel edificio cayó en ruina y muchas de esas piedras se reutilizaron para la construcción de las casas del pueblo. La actividad industrial de la minería de carbón fue muy patente en toda la montaña palentina y aquí también en los valles de Redondo, pues desde principios del siglo XX hasta la última mina que se cerró aquí en el valle, que fue en el año 2004. Hoy es una actividad que ya ha cesado. Fue un momento en la historia de la montaña palentina cuando hubo más gente, más actividad económica. Los primeros cines de la provincia fueron aquí, en el norte de Palencia, había un periódico propio. Minas que se hacían túneles y galerías por el interior de la tierra, y los desechos que salían, el carbón que no valía, el más fino, y muchos de los desechos que salían pues se dejaban en la boca de la mina o en zonas más o menos próximas, y es lo que conformaban hoy esta tierra tan negra, que sería esos desechos del interior de la mina que ya no servían y que quedaban en el monte, y que como son suelos tan frugales, tan pobres, pues les cuesta mucho restaurarse, aunque hay especies como el abedul o las escobas, las genistas, etcétera, que arraigan en este tipo de suelo y poco a poco pues se van recuperando. La vegetación y la naturaleza va ganando terreno. En algunas otras escombreras con el parque natural pues hemos hecho actuaciones, como en otras escombreras como la que tenemos por este lado, en la que sí que hemos ayudado a que se restaure haciendo repoblaciones pues con especies que puedan soportar un suelo tan pobre como el de las escombreras de carbón. Cuando llueve en estas escombreras el agua arrastra limos y colmata el fondo del río, lo que hace que no puedan criar los insectos, que es la principal fuente de alimentación de muchas especies, como es el caso del desmán. Por eso conviene restaurarlas, repoblarlas, para que no haya esa escorrentía y los limos no colmaten el fondo del río. Tenemos una línea de trabajo que es la de la conservación de la naturaleza, y a veces tenemos fondos para restaurar determinados hábitats o ayudar a la conservación de determinadas especies. En el caso concreto del Alto Pisuerga tuvimos una financiación europea a través de un proyecto LIFE para la conservación de una especie emblemática que tenemos aquí en el Parque Natural, que es el desmán ibérico, que es un pequeño mamífero que vive en los tramos altos de los ríos con una calidad de agua excepcional. En este caso lo que hicimos fue taluzar, romper un poco las pendientes que tenía la escombrera y después repoblar con especies que puedan soportar un suelo tan duro como el de las escombreras de carbón.
Pues aquí vemos genistas o escobas, o también abedul, que es una especie arbórea que tolera muy bien este tipo de suelos, en combinación con otras especies típicas del margen de los ríos, como pueden ser los sauces y los fresnos, que se pusieron pues ya al pie del río Pisuerga. ¿Y de dónde salía todo este carbón? Pues del interior de la Tierra, por supuesto. Aunque ya no queda ningún pozo en activo, sí es posible adentrarse en las profundidades de la Tierra para descubrir cómo fue el modo de vida de las miles de personas que vivían gracias al carbón. La relación de la minería con el pasado estaba precisamente en su ser. Barruelo se forma, el núcleo de Barruelo y todos los municipios de alrededor, en torno a las minas de carbón. Llegamos a tener, los más mayores hablan que sin censar unos 12.000 habitantes, censados sí que llegamos a los 9.000. Era el segundo municipio más importante de toda la provincia, después de la capital, después de Palencia, y todo giraba en torno a la minería. Este fue el pasado, un pasado que desgraciadamente no va a volver, y lo que se lleva haciendo es apostar por eso, por rememorar ese pasado minero, pues para tener una fuente de ingresos y tener una fuente de desarrollo sostenible como puede ser el turismo. Eminentemente natural, es decir, no vamos a visitar una mina verdadera porque no se podría, como os he comentado anteriormente, pero sí podemos ver una recreación como la que nos encontramos. Esto lo que hace es enseñar al turista cómo era ese día a día de la mayor parte de la población que se dedicaba precisamente a eso. El medio natural y la propia tierra es la que nos dio el pasado, la que forma parte de nuestro presente y la que debe ser el hilo conductor y la forma de subsistencia de nuestro futuro.